bendecida noche para cada uno de ustedes, amigos, hermanos, y para toda nuestra gran familia Diseños de Vida. Alabamos y bendecimos el nombre de nuestro Dios porque nos da una vez más el privilegio de comenzar una nueva serie de estudios bíblicos. Me siento muy complacido con mi Señor porque me da la oportunidad de aperturar en este día una nueva serie que hemos titulado, o que vamos a titular, Los Mandamientos de Dios. Y quiero que por favor usted en los próximos días se disponga a hacer lectura, ojalá en varias versiones o traducciones de la Biblia, el capítulo 20 del libro de Éxodo, para que volquemos toda nuestra atención en esos 10 mandamientos que básicamente lo que hacen es condensar todo lo que tiene que ver con la ley moral que Dios ha establecido para su pueblo. Así que vamos a prepararnos, porque vamos a recorrer durante los próximos 10 y quizá 11 miércoles, si Dios lo permite, vamos a estar estudiando todos y cada uno de estos mandamientos que el Señor entregó a su pueblo Israel en el monte Sinaí, pero que obviamente Dios los ha establecido como la ley moral en el corazón de todo ser humano. Vamos a prepararnos en oración y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos hable poderosamente, porque los mandamientos quizá se convierten en la herramienta más poderosa para confrontar nuestra conducta con el espejo de la palabra del Señor. Dios Todopoderoso, estamos aquí agradecidos por nuevamente entregarnos este espacio, este momento y poder comenzar esta nueva serie basada en los mandamientos de Dios. Deseamos con todo nuestro ser que sea una experiencia altamente edificante para nuestra espiritualidad, para nuestro ser, pero sobre todo también para nuestra ética, para nuestra moral cristiana. Que a través de tu Santo Espíritu podamos ser en cada una de estas enseñanzas redireccionados en nuestro anhelo de vivir para ti, de sabernos conducir, Señor, delante de ti, pero también en saber conducirnos con nuestro prójimo, con nuestro hermano. Sea a través de tu bendita palabra, nuestro corazón recibiendo la luz, recibiendo el norte, recibiendo también las herramientas para poder seguir creciendo en esa tarea maravillosa que nos has encomendado de cada día parecernos a Cristo Jesús. Honramos tu nombre y te agradecemos por tu bendita presencia en medio nuestro. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, muy bien, entonces comenzamos con nuestra nueva serie, Los Mandamientos de Dios. Y en el día de hoy vamos a estar estudiando el primer mandamiento que lleva como título, No tendrás dioses ajenos. La base bíblica que vamos a estar tomando la encontramos allí en Éxodo capítulo 20, versículo 3. Usted puede leerlo allí también en la Reina Valera 1960 y dice claramente la palabra del Señor, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Repita conmigo, por favor, esta verdad bíblica. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces, como decía en la oración, los mandamientos, los 10 mandamientos que están descritos allí en Deuteronomio, que también se escriben en Deuteronomio y en Éxodo, sirven prácticamente como la principal herramienta de evangelismo para poder acercarnos a las personas y decirles, bueno, ¿cómo estás con respecto a la observancia, a la práctica de los 10 mandamientos? Y obviamente todos, absolutamente todos los seres humanos debemos reconocer que estamos carentes, que estamos fallando en la práctica perfecta de estos 10 mandamientos. Y entonces ahí es donde podemos ver una puerta abierta para transmitirle a las personas que aunque nosotros no somos capaces de cumplir a cabalidad en la perfección estos mandamientos, hubo alguien que vino a esta tierra y en su vida humana vivió de manera perfecta, practicó de manera perfecta estos mandamientos de Dios. Y porque vivió de manera perfecta estos mandamientos y los practicó desde el comienzo hasta el fin de sus días en esta temporalidad, se convirtió en ese sustituto, quien pagó nuestra deuda y del cual ahora nosotros le debemos nuestra existencia, le debemos nuestra vida. Ese ser se llama Jesucristo, nuestro Salvador. Estudiar los 10 mandamientos es estudiar el amor de Dios operando en nuestras vidas en la persona de Cristo Jesús. Así que al recibir
este mandamiento, quiero hablar un poquito del contexto del pueblo de Israel cuando recibió este decálogo, como dicen los teólogos, decálogo sinaítico. Los israelitas acababan de salir de Egipto, una tierra que estaba o que era caracterizada por una cultura religiosa politeísta. La cultura egipcia sumaba gran cantidad de dioses. Cada divinidad representaba una esfera sumamente importante en la vida humana, y entonces lo común en la cultura egipcia era adorar muchos dioses. Es más, se creía que entre más dioses se lograban adjudicar en sus creencias y adorar, pues entonces también se aseguraban mayores bendiciones para sus vidas. Algo muy interesante que nosotros debemos resaltar es que para el pueblo de Israel no se notó dificultad cuando Moisés le dijo al pueblo que debía confiar en el yo soy el que soy, aquel que se le reveló a Moisés en la zarza, y adorarlo. Ahí no radicó la dificultad del pueblo de Israel con respecto a su Dios. La verdadera dificultad se empezó a manifestar fue cuando Dios mismo se reveló en el monte Sinaí y entonces les entregó un mandamiento diciendo: no tengan ningún otro Dios aparte de mí. Nuevamente recuerden que la nación de Israel llevaba 430 años viviendo en la cultura egipcia y pues obviamente ya se había permeado de las creencias politeístas de esta nación. Ahora Dios libera al pueblo de Israel de la esclavitud egipcia y lo lleva en un proceso para conformarlo como su nación escogida, nación que debía someterse a las leyes y a los mandamientos de su Dios. Y el primer mandamiento, que constituye la base moral y espiritual de esta nación, habla precisamente de establecer un monoteísmo. Politeísmo es la creencia en varios, en muchos dioses. Monoteísmo es la creencia en un solo Dios y por ende el verdadero. Entonces nos damos cuenta que frente a este mandato que recibe el pueblo de Israel allí en el monte Sinaí, más temprano que tarde, el corazón del pueblo de Dios violentó este primer mandamiento que Dios había puesto como cimiento principal. Vuelvo a repetir, mandamiento principal que sirvió de base para la parte moral y la parte espiritual de esta nación. Sin embargo, este cuadro antiguo, que es lamentable en la historia de Israel, encarna de manera muy pero muy paralela a la actual situación de la iglesia. La iglesia cristiana en este tiempo está prácticamente en la misma situación del pueblo de Israel en aquella época. La iglesia está proclamándose seguidora del Señor, está proclamándose que ama a su Dios, pero lamentablemente se está permitiendo en su corazón competir con dioses ajenos en sus afectos. Una iglesia que de boca para afuera dice que ama a Dios, que cree en Dios, que quiere agradar a Dios, pero que en su práctica de vida demuestra que en realidad se rinde ante muchos otros dioses, pues entonces está cometiendo el mismo pecado que cometió el pueblo de Israel en antaño y está obviamente violentando este primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Cuál es la principal característica que debe mostrar el verdadero pueblo de Dios? ¿Cuál es la verdadera característica de la iglesia que se llama seguidora de Cristo? Pues la principal característica es que adora solo al Dios único y al Dios verdadero. Tiene claro que realmente su vida está enfocada en servir y en adorar exclusivamente al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que luego entonces se encarna en la persona de Jesucristo para venir a revelar la naturaleza del Padre, para traer reconciliación en esa relación que estaba completamente destruida entre el hombre y su Creador por causa del pecado. Nosotros, la iglesia del Señor Jesucristo, no somos politeístas,
nosotros somos esencialmente monoteístas. Nuestra fe es monoteísta porque tenemos certeza de que hay un solo Dios verdadero, un solo Dios que es el creador de todo lo que existe, pero que además se ha constituido en el Salvador de su propia creación, en el Salvador de la humanidad. Ahora nosotros le debemos fidelidad y le debemos lealtad solamente a quien nos creó, pero también a quien nos salvó. Yo quiero en los próximos minutos, en el contexto de esta enseñanza del primer mandamiento, desarrollar respuestas a 3 preguntas importantes para dejar clarificada esta temática muy especial. Y la primera pregunta es, ¿qué significa en verdad este primer mandamiento? Por favor, quiero que te concentres en los próximos minutos porque es muy importante la respuesta o las respuestas que voy a estar entregando a estas preguntas. ¿Qué significa en verdad este primer mandamiento? En primer lugar, cuando dice nuestro Señor a nosotros, su pueblo, no tendrás dioses ajenos delante de mí, es como si Dios estuviera direccionando nuestra fe. Dios direcciona nuestra adoración solo a Él. Es como Dios diciéndonos, miren, no pierdan tiempo en enfocarse en otras cosas que la humanidad ha querido crear o inventar como dioses, porque no existe ese concepto. En la realidad no existe ese concepto de otros dioses. De eso vamos a hablar un momento más adelante. Pero lo que sí es cierto es que tú debes enfocarte y desarrollar una fe y una adoración auténtica direccionada hacia mí, el único Dios verdadero. Porque por derecho propio merezco tu adoración, por derecho propio merezco tu lealtad, por derecho propio merezco tu consagración. Eso es lo que Dios está diciéndole a su pueblo a través de este primer mandamiento. Y es más, Dios a través de este mandamiento le envía un mensaje claro a su pueblo diciéndole: nada ni nadie es apto para competir contra el Dios verdadero. Ni siquiera se puede colocar al nivel para competir, porque ese que pretende colocarse al nivel de Dios en realidad no existe. Queda completamente vacuo, queda completamente obsoleto, porque vuelvo y repito, no existe nadie más que un solo Dios, el Dios verdadero. De hecho, Dios lo dijo a través del profeta Isaías, en el capítulo 45, versículo 5, Él dijo: yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí, yo te ceñiré aunque tú no me conociste. Entonces es muy claro este texto cuando por el Espíritu Santo se nos confronta y se nos dice que el único Dios verdadero es el Señor, Jehová el Señor. Y claramente dice: y fuera de mí no hay nadie más. Por favor, tengamos esto bien presente. No hay nadie más. Pero también este primer mandamiento significa que Dios está buscando verdaderos adoradores. Esos adoradores que estén dispuestos a entregar una verdadera adoración. Es decir, una verdadera adoración es exclusiva del Dios verdadero. Cuando nosotros empezamos a adorar a otras cosas diferentes al único Dios verdadero, ya esa adoración es falsa. Esa adoración ya es defectuosa. La única adoración que se convierte en adoración genuina es aquella dirigida al único Dios verdadero. Juan capítulo 4, 23 y 24, mire lo que le dice nuestro Señor Jesucristo cuando se está revelando como el Mesías a esta mujer samaritana. Le dice: pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera, pues Dios es espíritu, y por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La verdadera adoración solo se puede hacer en espíritu, y en espíritu se está refiriendo a que
Solamente pueden adorar a Dios aquellos que han sido renacidos en su espíritu, que han sido vivificados por el poder del Espíritu Santo. Nadie puede brindar verdaderamente adoración al Dios verdadero sin haber nacido de nuevo. Y en segundo lugar, la característica de la verdadera adoración es en verdad, basados de acuerdo al diseño de la palabra, de acuerdo al diseño que Dios ha preestablecido en las Sagradas Escrituras. Entonces, muy interesante este primer mandamiento porque nos entrega el significado directo, conciso, concreto de qué es la verdadera adoración. Yo resumo esta primera pregunta con la siguiente respuesta. No podemos desarrollar verdadera adoración a menos que decidamos adorar única y exclusivamente al verdadero Dios. ¿Ok? Tenga eso en cuenta, por favor. Vámonos para la segunda pregunta, también muy interesante. ¿Por qué Dios es radical con la idolatría? Si hay algo que nosotros encontramos en los textos del Antiguo, pero también en el Nuevo Testamento, respecto al celo de Dios en cuanto a la idolatría, en cuanto al pueblo cuando decide dejar al Dios verdadero e ir tras dioses falsos, eso sí que provoca a celo el corazón de Dios. Ahora, quiero hacer un énfasis aquí, y es que no es que Dios sufra de sentimientos de inferioridad o sentimientos de superioridad. Dios no sufre nada de eso. Él es perfecto en su ser. Esto no tiene nada que ver con Él, esto tiene que ver es con nosotros, ¿sí? El problema de la idolatría no es que afecte a Dios, el problema de la idolatría es que nos afecta a nosotros. Nosotros somos los que terminamos prácticamente enredados en vanidad, en mentira, en engaño y en una cantidad de sombras que nos alejan de Dios cuando abrimos nuestro corazón a la idolatría. Ahora, esta es una respuesta muy interesante a esta pregunta. ¿Por qué Dios es radical con la idolatría? Escucha, porque los demás dioses en verdad no existen. Esto es profundo, por favor. Si usted aprende esto que te voy a decir en los próximos segundos, me daré por bien servido. Porque esto es liberador para que volquemos toda nuestra lealtad, volquemos toda nuestra integridad y fidelidad al único Dios verdadero. Si yo entiendo que a cualquier cosa, persona, objeto, que yo quiera adjudicarle adoración diferente al Dios verdadero, estoy básicamente enfocándome en algo que no existe, en algo que no es real. Si yo le voy a adjudicar un valor de divinidad a algo diferente al único Dios verdadero, ya estoy prácticamente errando, estoy fallando, porque estoy colocando mi afecto, mi adoración, mi fe, mi creencia, mi dependencia en algo que es vano, en algo que es inútil, en algo que es inerte. Vaya y escudriñe cuál es la palabra, una de las palabras que se utilizan en el hebreo para referirse a la palabra ídolo, y se va a dar cuenta que es la palabra elil. Esa palabra elil significa lo que acabé de decir, significa inútil, significa vano, significa inerte. Entonces, cuando en la Escritura hay un salmo que dice, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, entonces lo que está diciendo es que todos los dioses de los pueblos son elil, son inútiles, son vanos y son inertes. Y hay un juego de palabras en hebreo en este texto, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos. La palabra dioses en hebreo es Elohim, y la palabra ídolos, que es en plural, es Elilín. Entonces se confronta Elohim con Elilín. Elohim es el plural de dioses, pero que es adjudicado exclusivamente al eterno, al Dios verdadero, al único. Pero la palabra Elilín está precisamente connotando o refiriendo a esos seres que el mismo hombre le ha adjudicado un valor divino, pero que en realidad no existen. Por eso son inertes, son vanos, son inútiles.
El salmista tuvo razón cuando, inspirado por el Espíritu Santo, en el 115, versículos 4 al 8, describió la realidad de los Elilín, es decir, de los ídolos. Vamos a mirar. Los ídolos de ellos no son más que objetos de plata y oro. Manos humanas les dieron forma. Ahí está muy claro. Tienen boca, pero no pueden hablar. Tienen ojos, pero no pueden ver. Tienen oídos, pero no pueden oír. Y tienen nariz, pero no pueden oler. Versículo 7. Tienen manos, pero no pueden sentir. Tienen pies, pero no pueden caminar. Y tienen garganta, pero no pueden emitir sonidos. Y mire lo que termina diciendo el versículo 8. Y los que hacen Elilín, es decir, ídolos, son iguales a ellos, como también todos los que confían en ellos. Ese es el grave problema de aceptar idolatría en nuestro corazón, que aquello a lo que le adjudicamos valor divino, afecto de adoración, aparte del Dios verdadero, termina siendo algo vano, termina siendo algo inútil, termina siendo algo inerte. Entonces, ¿cómo quedamos nosotros? Mira la falta de sabiduría que ocurre cuando, habiendo experimentado la verdad y el poder en nuestra vida del único Dios verdadero, en algún momento nos alejamos de Elohim, del Dios todopoderoso, del Dios verdadero, y empezamos a colocar nuestro afecto y adoración en algo que es vano, en algo que no tiene vida, en algo que nosotros mismos nos hemos inventado, pero que por más que nosotros lo hemos inventado, delante de Dios no existe, no vale absolutamente nada. Por favor, piensa en esto. Piensa en esto, porque esto no se circunscribe solamente a la parte religiosa. Hay ídolos, y lo vamos a ver más adelante, ídolos que están muy arraigados en nosotros en la parte afectiva, en la parte intelectual, en la parte física. Hay mucha clase de ídolos que lamentablemente nos están alejando del verdadero Dios y del único verdadero Dios. Ahora, también es importante entender por qué Dios es tan radical con la idolatría. Porque el celo de Dios no se basa en un sentimiento, sino en una verdad evidente. Es muy evidente. Por ejemplo, Deuteronomio, capítulo 4, versículo 24, dice: porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. El celo de Dios se manifiesta cuando su pueblo, por voluntad propia, ha decidido dejar al Dios verdadero y cambiarlo por un ídolo. Esto es algo sumamente absurdo, equívoco. Esto es verdaderamente errar en el blanco. Por eso es uno de los pecados más graves que pueden generar unos efectos aún generacionales, como lo dice allí en Éxodo 20. Él visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, hablando del pecado de la idolatría. Porque se incurre en una ignorancia, en una testarudez absurda. ¿Cómo voy a desplazar mi dependencia, mi adoración, mi admiración, mi amor del que verdaderamente todo lo puede, del que me sustenta, del que me da la vida, del que me cuida, del que me provee, del que es mi todo, porque tiene la capacidad de darme todo, y ahora entonces lo abandono y voy detrás de algo que es falso, para depositar mi confianza, para esperar de eso falso, de eso inerte, de eso vano, que me ayude, que me proteja, que me brinde, que me provea, que me alegre, que me haga sentir pleno. Eso realmente es algo absurdo. Y uno se pregunta, ¿eso puede ocurrir en la vida del ser humano? Lamentablemente sí, porque ese es el efecto que produce el pecado. Nos entontece, nos convierte en ignorantes. Una persona que es idólatra es una persona que cae en absoluta ignorancia espiritual. Y esa ignorancia lo lleva entonces a convertirse en un esclavo de su propio invento, de su propia pasión. Un ídolo
no puede hacer nada. Lo acabamos de leer en el Salmo 115. En cambio, nuestro Dios, el Dios verdadero, obra con señales, obra con milagros, obra con portentos. Invoque el nombre del Dios verdadero y le garantizo que Dios le responde. Búsquelo y te garantizo que lo vas a hallar. Pídale y le garantizo que Él le va a dar. Llámelo y le garantizo que Él le va a responder. Ese es el Dios verdadero. Pero a veces nos sucede lo que le sucedió a ese pueblo de Israel en el tiempo del profeta Elías, cuando abandonó al Dios verdadero, al Dios de sus padres, y se fue tras los ídolos, al Dios Baal, a Astoret, a Acera. Y entonces, cuando llegó el momento de poner a prueba cuál era el Dios verdadero, entonces empezaron los sacerdotes de esos ídolos, de esas mentiras, de eso que era inerte, de eso que era vano, empezaron a buscar la manera de que respondieran. Duraron prácticamente toda la mañana, hasta el mediodía, haciendo sus esfuerzos desde su humanidad para hacer que algo vano hablara, para que algo vano pudiera hacer algo que se había solicitado, y era que cayera fuego del cielo. No ocurrió nada. Era de esperarse. Y por eso es que Elías, durante toda la mañana hasta el mediodía, estuvo ahí riéndose de ellos, porque él sabía que podrían pasar cualquier cantidad de tiempo y no iba a pasar absolutamente nada, porque un ídolo es eso, nada. Un ídolo es absolutamente algo vano, algo inerte. En cambio, el Dios verdadero se manifiesta con hechos. Él no solamente es el ser, sino el que tiene el poder de hacer. Deuteronomio capítulo 4, versículo 34 dice: ¿o ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación, con pruebas, con señales, con milagros y con guerra y mano poderosa y brazo extendido? Y hechos aterradores como todo lo que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto ante tus ojos. Estudie la historia de Israel. ¿Cómo fue que Dios se manifestó? ¿Qué cosas hizo Dios cuando Él tomó la decisión de descender y venir a salvar a su pueblo Israel de la esclavitud de Egipto a través de su siervo Moisés? Y te vas a dar cuenta que definitivamente vemos a un Dios que realmente tiene el poder de hacer muchas cosas. Cosas que ni siquiera nosotros imaginábamos, Él las hizo. Aleluya. Hoy nosotros las leemos en la Biblia y como las hemos leído ya hace mucho tiempo, hasta se convierten en paisaje. Pero en realidad, cuando somos conscientes de cada una de las cosas que Dios hizo a favor de su pueblo Israel para liberarlo de la esclavitud de Egipto, wow, nos damos cuenta que definitivamente Él es el único y verdadero Dios, porque es el único que verdaderamente puede hacer lo que nadie más puede hacer. Y yo te digo en esta noche, si tú confías en el Dios verdadero, Él va a hacer cosas en tu vida que tú ni imaginas, cosas que ni siquiera tú piensas que Dios puede hacer. Él las va a hacer si decides confiar plenamente en Él. Pero necesitas huir de esa dependencia de ídolos, necesitas huir de ese afecto que tienes hacia esos Elil, hacia esos ídolos vanos, porque en esa idolatría no vas a poder ver los portentos del único Dios verdadero. Dios es Dios arriba en los cielos, pero también Dios es abajo en la tierra. Deuteronomio 4:39 testifica esta verdad. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Diga conmigo: y no hay otro. Que se nos quede esta verdad supremamente clara a través de este primer mandamiento. Si Dios dice no te harás, no tendrás un Dios ajeno, en realidad lo que estás diciendo es porque no lo hay. No hay otro Dios, yo soy el único. Así que es a mí a quien debes toda tu fidelidad, toda tu adoración, toda tu entrega y lealtad. Quiero terminar desarrollando la tercera pregunta que he traído para esta oportunidad, y es: ¿qué ídolos pretenden competir contra Dios? Hay muchísimos, y máxime en este tiempo, pero quiero resaltar básicamente unos 4 o 5
ídolos que pretenden competir contra Dios. El primer ídolo, y que entre más pasan los días nos estamos dando cuenta que está tomando tremenda fuerza en el corazón del ser humano, y es el amor al dinero. Ese es el primer ídolo, del cual el mismo apóstol Pablo dijo que cuando se ama el dinero, se incurre en el mayor error, en la raíz de todos los males. Pero quiero leer Mateo capítulo 6, versículo 24, palabras explícitas de nuestro mismo Señor Jesucristo. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. O sea, imposible el politeísmo, no funciona. Es algo que realmente es fallido en el corazón humano, porque el corazón humano fue creado para ser fiel solamente al verdadero Dios. Cuando se deja de ser fiel al verdadero Dios, ya definitivamente, obligatoriamente el corazón empieza a correr tras algo vano, tras algo falso. Pero no se puede seguir siendo fiel al Dios verdadero e ir tras dioses falsos. Eso es totalmente imposible. Y en este caso, Dios le ha adjudicado el título de Señor a Mamón, a la riqueza. No le puede servir a dos señores. No le puede servir a Dios, que es el único y verdadero, pero tampoco al mismo tiempo servir al dinero, ¿sí? Porque o amarás a uno y aborrecerás al otro, pero no puede amar a ambos. Entonces es importante tomar esa decisión. No podéis servir a Dios y a las riquezas. O realmente dependes y amas plenamente a tu Dios, que es el dueño de las riquezas, o definitivamente terminas amando las riquezas y dejándote esclavizar de ellas. Otro ídolo es el amor a la fama. Es otro ídolo fuerte que está compitiendo en estos tiempos contra el Dios verdadero. Y no es que Dios se sienta achicopalado por el amor a la fama que hay en el corazón humano, no, el problema es con nosotros. Yo vuelvo a repetir la verdad que dije anteriormente. La idolatría no es algo que afecte a Dios, nos afecta a nosotros, porque el problema es con nosotros. Nosotros somos los que caemos en esa ignorancia. Mateo 23, Mateo 23, 5 al 7, dice la palabra del Señor hablando de los fariseos. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Bueno, podríamos sacar todo un estudio con respecto precisamente a cómo es que opera una persona narcisista, una persona que se siente o se cree el ombligo del planeta, ¿sí? Una persona que está acostumbrada a ser el centro de atención. Y esto sí que está acrecentándose en estos últimos tiempos. Personas que han decidido abandonar a Dios para empezar a centralizar su culto en ellos mismos. Centralizar su adoración, su afecto, su adoración es en ellos mismos, en su fama, en su arrogancia, en su nombre. Y parece que viven cada día más y más es de los halagos, de los aplausos, de los reconocimientos, de los títulos que puedan obtener de parte de las personas, de las instituciones. Todo aquí está muy descrito, y de ese síndrome era que estaban sufriendo nada más ni nada menos que los religiosos en la época de Jesús. Amor a la fama, una idolatría. También tenemos el amor a la apariencia física. Y nuevamente allí en Mateo capítulo 23, versículo 27, el mismo Señor Jesucristo denuncia este narcisismo que hay en el corazón de los religiosos. Dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Cuando
Nos volvemos idólatras del cuerpo, del físico. Y eso es lo que se convierte prácticamente en el centro de operación de nuestra existencia. Estamos cayendo en idolatría. Hemos desplazado a Dios, quien es verdaderamente el dueño de nuestro cuerpo. Recuerde que en nuestra fe cristiana, nuestro cuerpo es importante, pero no para nosotros. Nuestro cuerpo es importante porque Dios decidió usarlo como su templo, decidió usarlo como su morada santa, es más, morada santísima, porque la palabra que se utiliza en el griego para templo del Espíritu Santo es naos, y naos evoca o connota la idea del lugar más santo de los santos en el templo del Antiguo Testamento. Entonces, en ese sentido, el cuerpo físico tiene importancia para Dios porque debemos usarlo para glorificarlo a Él. Pero aquí el problema es cuando empezamos a hacer de la apariencia física una obsesión, una idolatría, donde entonces todo el tiempo estamos enfocados es en realzar esa figura para mostrarla y para que los demás digan, wow, qué cuerpo, uy, qué apariencia, uy, qué lindo, como le sucedía precisamente a estos hipócritas. Se mostraban hermosos ante los demás para que la gente dijera, wow, qué hermosos, ¿sí? Qué vestiduras, qué impacto, qué imagen. Pero por dentro estaban llenos de huesos de muertos, de podredumbre, de inmundicia. Entonces, esa es una idolatría de la que también hoy, lamentablemente, hay muchas personas que están rindiéndose a esa adoración. Está también el amor al ocio o a la pereza. Este también es otra idolatría fuerte. Proverbios capítulo 6, versículos 9 al 11, nos dice, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Entonces, esta es otra idolatría, cuando entonces el ocio, el placer, que ese es el último que vamos a estar viendo, está muy relacionado, el ocio con el placer, se convierten también en el centro de nuestra existencia. Por eso miremos rápidamente Eclesiastés 11:9, que es el amor al placer. Y es un consejo que el predicador le da a los jóvenes. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Entonces, esta es otra idolatría que está permeando la iglesia del Señor, donde estamos buscando es el confort. Lo más importante para nosotros es sentirnos bien, y estamos buscando es una iglesia donde nos hagan sentir bien, donde escuchemos prédicas que nos hagan sentir bien, donde nos traten bien, donde en verdad podamos sentir que somos valorados desde la parte humana. Pero en el momento en que empezamos a ser confrontados con nuestro pecado, con nuestras fallas, con nuestros errores, salimos huyendo. No soportamos eso. ¿Por qué? Porque hay idolatría en nuestro corazón con respecto al placer, con respecto al confort. Así que quiero terminar preguntándote, ¿qué dioses ajenos has puesto en tu corazón que permiten deslealtad a tu único Dios verdadero? ¿Será que tu familia está compitiendo con el único Dios verdadero? ¿Tu cónyuge está compitiendo con tu único Dios verdadero? ¿Tu casa, tu educación, tus hijos, tus planes? Todo esto puede convertirse en un Dios ajeno, del cual Dios ha dicho, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Será que estas cosas que nombré, familia, hijos, esposa, esposo, casa, educación, planes, proyectos, será que esto está en un plano correcto? ¿O será que se está convirtiendo en una obsesión, en un ídolo? Un ídolo es aquello que está compitiendo con el primer lugar que le pertenece exclusivamente a Dios en nuestro corazón. Ahora, Dios
nos dice que no pongamos ninguna cosa, que no pongamos ninguna persona que pueda tomar el tiempo y la dedicación que solo a Él le corresponde. Eso es lo que básicamente el Señor nos está diciendo con este primer mandamiento. No pongamos ninguna cosa ni ninguna persona que pueda tomar el tiempo y la dedicación que merece nuestro Dios en nuestra vida. El único Dios verdadero es el que merece toda y nuestra entera consagración a Él. Así que quiero culminar en esta noche diciéndote, ¿hay dioses ajenos en tu corazón que están compitiendo con tu único Dios verdadero? Sea esta la oportunidad entonces para rendirlos y colocarlos delante de Él, como le sucedió a Dagón cuando fue llevado el arca del pacto ante el Dios de los filisteos. A la siguiente mañana, cuando fueron al templo, estaba Dagón rendido ante el arca del pacto, como una señal de que todos los ídolos que son falsos, que son inertes, se deben rendir ante la majestad del único Dios verdadero. Y eso es lo que debemos hacer nosotros, rendirnos verdaderamente ante el único Dios verdadero. Padre Celestial, aceptamos con humildad tu palabra en esta noche. Señor, reconocemos que muy probablemente hay ídolos en nuestro corazón. De una u otra manera hemos estado permitiendo que ciertas cosas, ciertas personas, ciertos afectos terminen convirtiéndose en algo que toma relevancia, que toma importancia en nuestro ser, y que de una u otra manera también empiezan a generar competencia en nuestro corazón por el Dios verdadero. Así que hoy, al recibir tu palabra y tu consejo, nos rendimos delante de ti en humildad y te pedimos perdón, porque reconocemos que hemos fallado frente a este primer mandamiento. Pero también al mismo tiempo recopilamos en nuestro corazón el consejo de tu palabra y nos queda claro que hay sabiduría en aceptar o en aceptarte a ti como el único Dios verdadero, porque esa es la verdad. No existe nadie más que tú, solo tú eres el Dios verdadero. Cualquier otro Dios que nosotros querramos adjudicar como Dios en nuestra vida, simplemente es algo vano, es algo inerte y es algo inútil. Señor, hoy nuestro corazón se rinde delante de ti, hoy nuestra vida, Señor, vuelve a reconsagrarse a ti, al único Dios verdadero, y renunciamos a todo ídolo, llámese amor al dinero, llámese amor al placer, al ocio, a la pereza, llámese amor también a lo que tenga que ver con la fama, con el nombre. Cualquiera de estos ídolos, Señor, hoy los rendimos delante de ti y pedimos, oh Dios Todopoderoso, que nos ayudes a siempre darte a ti en nuestro corazón el lugar que mereces, el primer y único lugar. Señor, no debe ni siquiera haber competencia porque eres el único, no existe nadie más, es lo que dice tu palabra. Entonces, como eres el único, pues no debe haber ni siquiera competencia. Señor eterno, alabamos y glorificamos tu nombre y te agradecemos por la palabra que hoy nos has entregado y la recibimos con diligencia, con humildad, para ponerla por obra en nuestros corazones. En Cristo Jesús oramos dándote muchas gracias. Amén y amén.